Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero son caminos de perdición. José, hijo de Jacob, fue vendido por sus hermanos a unos beduinos. José era un soñador de sueños. Amén. Así que había soñado que el sol, la luna y 11 estrellas le hacían reverencias, y eso colmó la última gota permisible para sus hermanos, porque el sol representaba a Jacob, la luna representaba a Raquel, su madre, y los 11 hermanos de Jacob le hacían reverencia. Antes había también soñado sobre 11 espigas de trigo que se inclinaban ante él, y decían entonces: ¿acaso reinarás tú sobre nosotros? De tal manera que molestó tanto a aquel soñador que fue echado en un lugar, en una cisterna vacía. La idea era matarlo, pero Dios tenía planes con José. Así que entonces Judá, uno de sus hermanos, recomendó que fuese vendido a los beduinos. En realidad quería preservarle la vida, porque la intención de los hermanos de José era matarlo. José era favorecido por Jacob. Le había hecho una túnica especial, porque José era hijo de Raquel, su esposa amada. Y al nacer Benjamín, que fue el hijo más pequeño, pues su madre murió. Antes que naciera Benjamín, ya Jacob amaba profundamente a José, y Jacob es Israel. Así que entonces José de esa manera fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, entendamos esto, y pues fue vendido precisamente a la casa de Potifar. Potifar era el capitán de la guardia de Faraón. Allí, vendido como esclavo, fue hallado útil para trabajar dentro de la casa de Potifar, sacado de las tareas del campo. Y de esa manera, como José era un joven de hermoso parecer, la esposa de Potifar fue atraída por él, o fue atraída por su propia concupiscencia, podemos decir, porque la concupiscencia se preña y da luz al pecado. Todo comienza en la mente, hay un proceso dentro de la mente de los seres humanos, y eso produce la práctica del pecado. Así que todo comienza en un proceso en nuestra mente, donde por un tiempo se va incubando hasta que se decide poner en práctica lo que se ha elaborado mentalmente. De esa manera, la mujer de Potifar se insinuó a José, y como este era un hombre temeroso de Dios, había sido favorecido por su amo Potifar, pues entonces se negó de ninguna manera a fallarle a su amo, pero en primer lugar a fallarle a Dios sobre todas las cosas. Así que quedó ella con la parte de las ropas de José, porque él prefirió huir y escapar antes que ofender a Dios. Y de esa manera, esta señora acusó de lo contrario a José, de que él había intentado forzarla. Lo cierto es que José fue enviado a la cárcel, y, amados hermanos, estuvo allí 15 años en la cárcel José. Durante 15 años fue usado por Dios para, al final de los días, revelar el sueño al panadero del rey, el cual había hurtado las pertenencias del rey, pero también fue usado para darle palabra a ambos, y especialmente al copero, el cual dijo Dios que sería liberado y restaurado al servicio de Faraón, al cual volvería a servirle la copa. Este mismo copero fue usado por Dios cuando vinieron aquellos sueños tremendos sobre Faraón, el sueño de las vacas flacas y las vacas gordas, donde habían 7 vacas flacas, 7 vacas gordas preciosas, y Faraón estaba encantado con ella en el sueño, pero había 7 vacas gordas, flacas, que venían y devoraban a las 7 vacas gordas, y aquello aterró a
Faraón, y nadie podía revelar el sueño, ni los adivinos, ni los agoreros de Egipto. Pero este copero del rey sabía que había alguien que Dios usaba para revelar sueños. Así que entonces fue llamado José el Hebreo y traído a la presencia del Señor, de Faraón en este caso. Nadie podía mirar de frente al Faraón, porque alguien decían los egipcios que si alguien miraba directamente al Faraón ardía, porque era como un dios. De hecho se le llamaba Ra, a Faraón Ra, el dios Sol, hijo de los dioses. Así que José no hizo lo que hacían los hombres, que bajaban su cabeza y se inclinaban ante Faraón. Entendamos esto. Y José reveló el sueño a Faraón. De esa manera, para ir abreviando, José fue hecho el segundo señor en el reino de Egipto. Les digo esto para que entendamos hacia dónde vamos. Hubo gran hambruna en toda la tierra. Nada de esto es casualidad. Dios obrando como Dios va obrando cada día en nuestras vidas. Nada de lo que nos ocurre alrededor de nosotros, de los hijos de Dios, es casual. Dios tiene un plan. Simplemente tenemos que entender y esperar en Él cuál es el plan que Dios tiene para nosotros. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, sí, pero son caminos de perdición. Si actuamos en nuestras fuerzas, si no ponemos nuestras necesidades y todos nuestros pensamientos y afanes delante de Dios, entonces nosotros estaremos en peligro de dar un paso errado, el cual luego tendrá consecuencias. Esto ocurrió, Dios provocó que hubiera una gran sequía en toda la tierra. Pero Dios había usado a José para construir graneros, lo cual era algo novedoso. No existía hasta entonces. Se construyeron graneros en Egipto y en el tiempo de la escasez, había dicho José que vendrían 7 años de abundancia y luego 7 años de escasez. Durante el tiempo de la abundancia, pues no escaseó. El grano, había suficiente grano en todo Egipto. Así que venían de todas las naciones a buscar grano en Egipto, y esto dio una gran riqueza a Faraón y Egipto y a José, el cual le fue cambiado su nombre por Sabna-Panea, como el segundo señor de Egipto. De esa manera también hubo esta hambruna que alcanzó a los hijos de Jacob y a Jacob mismo y a su casa. Así que entonces decidieron ellos ir a Egipto porque habían escuchado que allí podían comprar grano. Y cuando llegaron, obviamente José los reconoció entre la multitud, como nosotros reconocemos a nuestros hermanos que están extraviados. Amén. Esto era una familia judía, una familia, bueno, en este caso descendientes de Jacob, que se habían criado juntos y cada cual pues representa las 12 tribus de Israel. Pero en este caso había cundido, pudiéramos decir, el celo entre ellos. Había un celo con respecto a José porque era más amado por Jacob su padre. Así que llegaron allí y fueron reconocidos. Los mandó a llamar, les dio José granos para que llevasen a la tierra a su padre Jacob sin darse a conocer. Pero le colocó una copa de oro en uno de sus sacos. Antes de salir, al examinarlo, pues esa copa de oro cayó, y entonces ellos fueron llevados otra vez y dejaron cautivo a uno de ellos en prenda para que pues regresasen, y fueron a buscar a su padre, y fueron a ver a su padre y luego regresaron otra vez. Y entonces José se descubrió a ellos como quien era él, exactamente su hermano al cual ellos habían dado por muerto. Hubo un gran regocijo entre ellos. Y entonces, pues, se fue dicho a Jacob que José era el segundo señor de la tierra de Egipto. Así que entonces vino Jacob con toda su casa a morar en Egipto. Así fue como Israel entró en Egipto. Por cuanto José era el segundo señor de Egipto, le fue dado a Israel, en este caso a Jacob, el padre, y a toda su descendencia, la mejor parte, una de las mejores áreas de Egipto, llamada Gosén. Allí en Gosén moró Israel. Era una tierra que producía leche y miel, una buena tierra. Y allí los israelitas comenzaron a multiplicarse. Y murió José y murió el faraón. Y como los israelitas se multiplicaban más que los egipcios,
porque las mujeres israelitas Dios las bendecía y eran muy fértiles y daban a luz hijos, y los egipcios tuvieron temor de que los israelitas pues les suplantaran. Por eso es que se ordenó matar a todos los niños varones, y entonces pues fueron echados al río Nilo. Aquellos niños eran despojados, eran asesinados, porque ya este faraón no conocía, y José había muerto también. Y ahora entonces los israelitas habían comenzado a ser esclavizados por los propios egipcios. Así que fueron lanzados los niños pequeños al río, y hubo un gran lloro y una gran lamentación, como escribió el profeta Jeremías. Y entre esos niños estaba Moisés. Moisés fue puesto en las aguas en una cestica porque Dios tenía un plan, y fue mientras su hermanita, la hermanita de Moisés, fue cuidando el curso de la navegación en el río de aquella cestica donde iba aquel niño en las manos de Dios. Fue a dar precisamente para que el propósito de Dios se cumpliera a las manos de las criadas de la hija de Faraón, la cual era estéril. Y así adoptó a Moisés como su hijo, y fue enseñado Moisés en las artes de Egipto, en la sabiduría de los egipcios, y Moisés llegó a ser un príncipe en Egipto. Pero de esa manera llegó un tiempo, Dios permitió, quiero añadir a esto, que Jocabel, que era su madre, exactamente destetar al niño. Fue permitido que su propia madre le diera el pecho a su hijo, y de esa manera su propia madre destetó a Moisés. Pero Moisés comenzó a visitar a sus hermanos, se veía la dura esclavitud a la cual eran sujetos, y cómo muchos morían allí bajo el látigo de los egipcios. Miren bien esto. Miren bien cómo es importante entender el camino. ¿Qué camino verdaderamente nosotros estamos emprendiendo en nuestras vidas? ¿Hacia qué puerta nos dirigimos? Así que entonces, sabiendo todo esto, Moisés un día vio a un egipcio que maltrataba a un israelita salvajemente bajo el látigo, y defendió al israelita y lo mató. Y Moisés tenía un hermano, hijo de Jocabel, llamado Aarón, y una hermana llamada Miriam, que fue la cual cuidó al niñito mientras emprendía el viaje por el río Nilo, hasta que llegó a dar a las manos de la hija de Faraón. Pero todo aquel que matara a un egipcio debía morir de esa misma manera. Aún Moisés, siendo uno de los príncipes de Egipto. Entonces Moisés huyó y escapó. Y de esa manera, pues llegó a un lugar en el cual Dios tenía un plan, donde le habló en la zarza que ardía y no se consumía. Fue a dar a la casa de Medián, allá con Jetro, y se casó con Séfora, y tuvo un hijo llamado Gersón. Y tuvo otro hijo más, tuvo 2 hijos Moisés. Pero cuando Dios le habló en la zarza, él veía una zarza que ardía y no se consumía. Y cuando se acercaba a la zarza, Dios le dijo, Yahweh el Señor le dijo: Moisés, quítate el calzado, porque la tierra que pisas santa es. Hermanos, entendemos esto. La tierra que nosotros pisamos en estos momentos como hijos de Dios es santa, porque nuestro Dios es santo, santo, santo. Ahora, entendamos, Dios guió de la mano a José, Dios guió de la mano a Moisés. Ahora Dios nos está guiando a nosotros, si es que nos dejamos guiar por el buen pastor. Cuando Dios le habló a Moisés, le dijo: quítate el calzado, porque la tierra que pisa santa es, fue exactamente para enviarle contra Faraón, para liberar a su pueblo, porque Dios no había olvidado a Israel
que habían pasado 430 años de esclavitud y todos decían, ¿dónde está el Dios de Jacob? Pero Dios no había olvidado a su pueblo y les había enviado al Salvador, a Moisés. Y este Salvador, Moisés, llegó a la tierra de Egipto, regresando por donde mismo vino, ya no como un príncipe, y habló directamente cara a cara a Faraón sin miedo. Y Dios envió 10 poderosas plagas contra la tierra de Egipto. Y la última plaga fue la que colmó la copa, pues fue la plaga de los primogénitos, donde todo primogénito, es decir, todo niño mayor de toda la familia murió, y entre ellos murió el hijo de Faraón. Esto hizo que no solo dejaran salir a Israel en libertad, pero también que las egipcias, Dios tocó el corazón de ellas para que le dieran alhajas de oro. Israel salió con oro de Egipto y Dios comenzó a guiarle por un camino. Ese camino conducía a un lugar de donde parecía que no se salía, que era el Mar Rojo. Y estando frente al Mar Rojo decían los israelitas, ¿para qué nos has traído aquí? Para dejarnos morir. Y allí Dios abrió el Mar Rojo. Y todo Israel pasó en seco entre las aguas, como 2 columnas de agua enorme. Imagina el rugido de las olas. Cuando estés en medio de las aguas, estas no te anegarán. En medio de las tormentas, en medio de las situaciones, si tú confías en Dios y si tú entiendes que has emprendido un camino, si verdaderamente amas a Dios. Porque quiero decirte algo, este Moisés tuvo que dejar a sus 2 hijos detrás. Dejó a Gersón, dejó a su propio hijo, dejó a Séfora, dejó la casa de Medián. Y quiero decirles, si no lo sabía, Moisés salió de Egipto con 40 años. Moisés vivió 40 años en Medián. Qué difícil es que luego de 40 años de establecerte una vida completa, ahora Dios te diga, deja tu tierra y tu parentela, como le dijo a Abraham, y te bendeciré, ya le di una gran nación. Deja atrás a tus hijos, deja atrás a tu esposa, y tú ven y sígueme. Qué tremendo, es duro, es difícil, pero es el camino que conduce a la puerta de las ovejas. En esta mañana debemos hablar de la puerta de las ovejas. Porque este Moisés guió al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel en el desierto 40 años. Y lo cierto es que si hubieran ido, si ellos hubieran tenido fe, si ellos hubieran obedecido a Dios, hubieran llegado a la tierra prometida tal vez en un par de semanas. Pero como consecuencia de su desobediencia, por cuanto ellos no pusieron su confianza en Dios, sino que se fueron tras la banalidad de sus pensamientos y buscaban todo el tiempo sus propios caminos y no los caminos de Dios. Ellos no querían ir por el camino por el cual Dios les guiaba. Dios les había guiado antes de entrar por el Mar Rojo con una columna de fuego de noche. Esa columna de fuego era el Señor. Y les guiaba con una columna de nube ese día, y era el Señor. Pero Moisés murió y no pudo entrar al pueblo de Israel en la tierra prometida. Y la mayoría de ellos no le agradó a Dios, sino que quedaron tendidos en el desierto porque intentaron transitar por un camino diferente. E intentaron entrar en la tierra prometida por una puerta que no era la que Dios quería. Porque hay una sola puerta para entrar al cielo, y es la puerta de las ovejas. Y la puerta de las ovejas es el Señor. Así que ahora llegamos a los días del Señor. El Señor había dicho que el verbo de Dios tomaría forma de hombre y que un hijo les era nacido y el principado sobre su hombro, y sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Así que llegado el cumplimiento de los tiempos,
una joven virgen en Israel llamada María quedó embarazada porque el Espíritu Santo vino sobre ella y ella concebió del Espíritu Santo. José, que había sido comprometido con ella, viendo que estaba embarazada, había pensado abandonarla en secreto porque pensaba que ella había adulterado, sabiendo que la suerte de aquellas mujeres que adulteraban en Israel era ser apedreada hasta la muerte, y él no quería eso para María. Así que había decidido en secreto abandonarle. Sin embargo, pues se reveló el Señor, un ángel del Señor le dijo a José: no temas, no dejes de recibir a María, porque ella lo que ha concebido es del Espíritu Santo. Y de esa manera vemos cómo nació el Señor en Belén de Judá, cuando habían ido a empadronarse, porque se hacían censos en Israel de parte de los romanos. Era el tiempo de la dominación romana. Las piernas de hierro que describe la estatua de Daniel en el capítulo 2. Así que entonces lo que vemos es cómo nace el niño en un pesebre, rodeado de animales. El rey del universo nació. Y entonces, pues, allí fue visitado por los magos, por aquellos reyes que examinaban los tiempos. Y viendo la estrella que les guió, pues presentaron regalos delante del niño que había nacido, delante del rey. Mirra, oro, incienso, delante del rey de toda la tierra. Y José y María estaban maravillados de lo que veían. Pero fue avisado José en sueño que Herodes había determinado matar a todos los niños. Es una representación de lo que ya había ocurrido con los niños hebreos en los días de Moisés. Así que entonces, avisado en sueño, María y José fueron a Egipto y fueron asesinados todos los niños de 2 años hacia abajo en busca del Mesías, del príncipe Mesías prometido al pueblo de Israel, pensando que de esa manera burlarían los planes de Dios. Pero cuando este Herodes murió, entonces le fue dicho a José y a María que regresaran, especialmente a José, que era la cabeza, que regresara a su tierra, para que se cumpliera la profecía que decía: de Egipto llamé a mi hijo. Así que entonces el Señor, junto con sus padres, llegó a la tierra de Nazaret. No regresó a Belén de Judá. Allí se estableció. José era un carpintero. Y de esa manera el Señor lo vemos en el templo, predicando siendo un niño, sentado con los doctores y con los maestros de la ley, y quedaban maravillados de la sabiduría con que le hablaban. Así que, habiéndose perdido, José y su mamá no lo encontraban y lo hallaron en la ley, intercambiando con los doctores y los maestros de la ley. Y le dijo: me es necesario estar en los negocios de mi padre. Ahora estamos en los negocios del Padre. Ahora mismo estamos trabajando para el Padre. Mire bien. De esta manera el Señor llamó a sus discípulos. 12 discípulos habían sido preconocidos por Él. El Señor les dijo: ustedes no me escogieron a mí, yo les escogí a ustedes. Porque los había preconocido desde antes de la fundación del mundo. Y los había escogido entre todos los que habían de creer para que fueran sus discípulos en esos días cruciales. Qué maravilloso. Sobre la presciencia, puede leer ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 1 al 2. La presciencia o el conocimiento anticipado de Dios. Prognosis es la palabra griega que se utiliza. Así que, por tanto, muchos pensaron en Israel, y los propios discípulos sabían que la promesa, o que lo que se sabía del Mesías, es que vendría a establecer una era de paz. Ellos pensaban que eso era exactamente lo que iba a hacer el Señor. Sin embargo, el Señor comenzó a predicar el Evangelio y a predicar arrepentimiento. Y me encanta
Si me quiere acompañar allí, en el libro, el Evangelio según Mateo, en el capítulo 7 y en el verso 13, él dijo, entrad por la puerta estrecha. Miren bien, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Si pensáramos en Israel, en sus anhelos y sueños, en su mentalidad de esclavos, generación tras generación, ellos intentaron entrar por la puerta espaciosa. Pero aquí el Señor está diciendo lo contrario, entrar por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Hubo un hombre llamado Sansón. Sansón fue llamado por Dios, fue uno de los jueces de Israel. En aquellos días los filisteos asolaban a los israelitas y era parte del trato de Dios con Israel, porque ellos se habían olvidado de él. Dios llamaba su atención. Y de esa manera nació este hombre llamado Sansón, el cual fue nazareo desde el vientre de su madre. Y Dios lo había levantado para que juzgase a las tribus de Israel. Sin embargo, Sansón tenía un camino diferente. Un camino el cual le costó la vida. Ya sabemos que Sansón pues tenía una gran fuerza. Eso es algo que la mayoría de las personas conocen. Sansón era capaz de pelear con un ejército de filisteos y deshacerlos a todos. En una ocasión peleó con un grupo de filisteos, probablemente de no sé cuántos pudieron haber sido, con una quijada de vaca. Y los filisteos tenían un armamento que en ese momento ni siquiera los israelitas tenían, porque los israelitas tenían espadas de bronce, pero los filisteos tenían espadas de hierro. Ustedes pueden entender que no había competencia. Las espadas de bronce ante hierro se doblaban, no había manera de combatir con ellos. Pero Sansón, con una quijada de bueyes, venció un ejército de filisteos. Para que entiendan, era invencible Sansón para ellos. Pero había algo que Dios requería de Sansón, y es que no se cortara el cabello, no porque la fuerza estuviera en el cabello, sino en la obediencia a Dios. En la obediencia a Dios. Y esto es algo que debemos entender. No es fácil transitar por el camino que conduce y que nos permite entrar por la puerta estrecha. Sansón se resistía a entrar por la puerta estrecha. ¿Saben qué hizo Sansón? Utilizó su gran fuerza y lo primero que hizo fue casarse con una filistea. Dios había dicho a los israelitas que no se llegaran a las mujeres extranjeras porque apartarían su corazón en pos de él. Pero eso fue exactamente lo que hizo Sansón. Se casó con una filistea y aquellos perversos, sabiendo que era la mujer de Sansón, pues asesinaron a ella y a su padre. Y Sansón entonces se enojó mucho y peleó contra ellos. De esa manera Dios estaba permitiendo el trato, estaba tratando Dios con Sansón. Pero durante un tiempo juzgó Sansón a Israel, pero continuaba con el mismo camino. Escuchen bien esto, cuando nosotros venimos al Señor, lo primero que tenemos que entender es que el camino que conduce al cielo es la obediencia y la devoción y el hacer totalmente la voluntad de Dios, no lo que querramos, no lo que creemos, sino lo que Dios establece en su palabra. Recuerden esto, debemos quitarnos el calzado siempre si somos hijos, porque nuestro Dios es santo, santo, santo. Así que ya nuestro andar no puede ser de la forma en que andábamos antes en el mundo. Antes de conocerle, que hacíamos como que queríamos y éramos hijos de desobediencia por naturaleza. Ahora, con un corazón renovado, solo debemos seguir las instrucciones fieles de Dios. Tal vez nos parecerá difícil el transitar este camino, hasta incómodo, porque incluso seremos aborrecidos por nuestros amigos,
por aquellos que antes se sentaban con nosotros, por aquellos con los cuales compartíamos, ya no seremos tan agradables a ellos. Por una razón. Porque si a él le aborrecían y nosotros seguimos su caminar, también a nosotros nos aborrecerán. Les pareceremos aburridos, les pareceremos fanáticos. Porque a él le crucificaron precisamente por presentar este camino de santidad que el mundo desprecia y aborrece. Pero sin santidad nadie verá al Señor. Tal vez usted tiene proyectado hacer grandes inversiones, tal vez tiene proyectado comprarse una casa, tal vez tienen proyectos tener un nuevo automóvil o tener un negocio. Y está bien, pero todos estos planes, si no están en la voluntad de Dios, usted sabe cómo son, como si fueran de cartón. Un hombre construyó graneros. ¿Sabe? Porque aquellos graneros habían producido tanto que dijo, ¿y ahora qué haré con todo lo que hago? Ya sé lo que voy a hacer, voy a derribarlos y los voy a construir aún mayores. Y lo hizo. Tenía tanto que decía, voy a construir para ganar aún más. Porque acuérdense, se pagaba por esto, por almacenar graneros. No es como ahora mismo las personas tienen un warehouse, usted quiere tener ahí su negocio y tener sus instrumentos, tiene que pagar. Pues esto era igual. Y aquel hombre dijo, alma mía, regocíjate. Alma mía, regocíjate. Ahora no voy a ser rico, ahora voy a ser multimillonario. Esos eran los planes. Esa era la meta. Ese era el camino que había emprendido él. Y esa era la puerta por donde él pensaba entrar. Pero el Señor le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y todo lo que has hecho, todo lo que has guardado, todos tus planes se van a desbaratar como un castillo de naipes. ¿Para quién quedará todo lo que has hecho? El camino que al hombre le parecen rectos, pero son caminos de perdición. Ahora la pregunta ¿es malo tener proyectos? ¿Es malo pensar en tener un negocio? No, no lo es. El punto es que cuando Dios no es el centro de tus negocios, cuando Dios no es el centro de tu vida, el centro en tu matrimonio, el centro en todo lo que haces, entonces todo eso va a ser como la semilla que fue sembrada en la arena. Hay buenas intenciones, hay muchos deseos de hacer esto o aquello, lo cual no está mal, pero se ha sembrado en la arena. ¿Qué pasa cuando se siembra en la arena? Imagínese usted levantar un bello lugar en la orilla de la arena, cimentado sobre la arena. ¿Qué ocurre? Cuando viene la tormenta, hemos visto huracanes poderosos golpear en esta temporada. Ha sido una de las temporadas más activas de la historia. Cuando uno de estos huracanes golpee contra aquella casa que no tiene cimiento, no tiene soporte, ¿qué va a hacer? Aquella casa se va a desmoronar. Todo lo que has invertido, todos tus proyectos, tus sueños, se van al suelo en un instante. ¿Y por qué? Porque no cimentaste en la roca. Y la roca es el Mesías, es Yeshua, es el único sobre el cual se puede cimentar. Sin embargo, hay veces que en medio de las situaciones más difíciles, los hijos de Dios comienzan a lamentarse. Mira, el lamento fue totalmente la principal característica de los hijos de Israel en el desierto. Recuerden esto, era un pueblo que estuvo esclavizado, que dependía de la comida que Faraón les daba. Ahora ellos anhelaban regresar a Egipto y volver a las ollas de carne, aunque fueran esclavos nuevamente. Dios les había libertado, pero ellos tenían un pensamiento, una meta. Se habían hecho en su mente ideas. Ahora saldremos, dominaremos, seremos ricos, poderosos. Pero Dios tenía un plan, porque no puedes entrar, no puede Dios ponerte en lo mucho si en lo poco no eres fiel.
¿Cómo Dios podría ponerte en lo mucho? Si Dios te pone en lo mucho, cuando en lo poco no eres fiel, ¿tú sabes qué ocurriría contigo? Te perderías. Hay muchas personas que comenzaron en este camino diciendo que amaban a Dios y no tenían nada, y Dios a veces ha bendecido, o ellos por sus propias fuerzas han logrado ciertas cosas. Lo cierto es que hay muchos que ya no están entre nosotros, están afanados, tan afanados por las cosas que este mundo ofrece, que han dejado a Dios. Han dejado a Dios. ¿De qué le vale al hombre? ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo? 70 u 80 años de vida es el promedio de los hombres, 70 u 80 años de vida. Tengo 58 años. ¿Cuántos podrían quedarme? No lo sé. Tal vez un día, tal vez una hora, tal vez 5 minutos. ¿Qué haré yo en el tiempo que me queda? Lo mejor que puedo hacer es poner al Señor como mi habitación. Decirle: Dios, estoy en este instante aquí, ante ti. Deposito ante ti mis ansiedades. Porque no tengo por qué estar ansioso. Porque los pajarillos del campo que no reciben el sustento no están ansiosos. Saben que tú le vas a proveer. Las flores del campo no están preocupadas porque van a vestir. Ellas saben que tú las vistes hermosamente. ¿Cuánto más harán con nosotros el Señor? Así que no voy a estar preocupado por mi vestir, no voy a estar preocupado por el negocio. Sí voy a hacer todo lo que Dios pone a mi mano. No sé si será 5 minutos, 10 minutos. Pero yo tengo un anhelo en mi corazón, y es el que debería tener todo ser humano que fuera cristiano. Y es que cuando Dios pida tu alma, porque no sabemos cuándo Dios va a pedir tu alma. Recuerden este hombre del granero. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Que cuando abandonemos este cuerpo físico, que cuando salgamos de esta habitación terrenal, de este tabernáculo que se está deshaciendo ya, miren bien, que cuando entonces seamos transportados por los ángeles a las moradas celestiales, y que allí escuchemos la voz del buen pastor: oh, transitaste por el camino angosto. Fue un camino difícil, lo sé. Es el camino de la vía dolorosa. Es el camino en el cual hemos llevado la cruz una milla más. Hemos perdido amigos. Hemos perdido incluso, hemos sido despreciados por nuestros hijos. Hemos sido humillados por nuestros padres. Hemos sido burlados, hemos sido objeto de escarnio, de burla en nuestros trabajos. Cuando damos la espalda, se ríen de nosotros. Pero no se burlaron del Señor. No le escarnecieron. No le escupieron. ¿Y qué hizo el Señor? Se rindió, se lamentó. Más bien, de su boca no salió una palabra. Como oveja lista para ser trasquilada, fue llevada al matadero. Y no abrió su boca, sino para bendecirles. Padre, no le tomes en cuenta lo que están haciendo. Este es el camino que conduce a la salvación. Es la evidencia que nosotros, cuando le maldecían, oraba por aquellos que les transgredían y les ofendían. Eso es exactamente lo que debemos hacer. Si no experimentamos los sufrimientos que el Señor tuvo, el siervo sufriente, entonces nosotros estamos diciendo que queremos entrar al reino de los cielos por una puerta diferente. Mire, el mundo recibe todo. Hay personas que piensan que a través de las religiones van a entrar al reino de los cielos. Ellos están transitando por una puerta, por un camino amplio y espacioso. Oh, ya sé, si hago lo que me dice el cura, entonces voy a entrar en el reino de los cielos. Me voy a confesar, voy a rezar rosarios,
voy a tener escapularios, voy a rezarle a las imágenes y el cura me ha prometido que de esa manera voy a entrar en el reino de los cielos. O ya sé, a veces no ese es el mejor camino, los católicos están equivocados, lo voy a hacer de una manera diferente. Ahora voy a comenzar a meditar y me voy a poner en una posición, de cierta posición, de tal manera que en mis meditaciones me voy a aliviar mis dolores, mis tristezas. Y ahora voy a orar voy a estar meditando y a pedirle a Shiva, y voy a creer que en definitiva, miren, tal vez ese animal que está a mi lado antes fue un ser humano, antes vivió como un ser humano, ahora vive en forma de animal. No sé la próxima vez que vaya y venga, y a través de reencarnaciones, hoy una persona, mañana un animal, y luego entonces otra persona, para a través de esa purificación voy a alcanzar el cielo. Y la persona muere en esa condición. Hay quien piensa que poniéndole ofrendas, matando un pollito, cortándole el cuello, ofreciéndole sangre a una piedra, de esa manera va a ser salvo y agrada a Dios. Pero hay un solo camino, hay un solo camino que conduce al cielo, y es la puerta de las ovejas. Allí estaba en el templo de Israel, la puerta de las ovejas. Allí se le permitía a los gentiles convertidos al judaísmo que pudieran adorar. Entraban por la puerta de las ovejas. Esa puerta de las ovejas solo acepta ovejas. Ovejas. Allí no entran cabros, allí no entran religiosos. La diferencia entre un cabro y una oveja es notable. Se parecen, pero hay una diferencia. Los cabros no son pastoreables. La oveja, cuando la van a degollar, cuando la van a matar, cuando la van a trasquilar, ¿sabe qué hace? Mira a su trasquilador y no se resiste. Pero el cabro cornea, vive en los lugares altos. Ahora, si nosotros aplicáramos esto a nuestras vidas, ¿cuál es nuestra elección? ¿El camino de la religión que conduce a muerte? ¿El camino de las sectas, de las instituciones fraternales? ¿El camino de la política? ¿El camino que emprenden los hombres que viven 70 u 80 años y piensan que de esa manera ya desaparece su existencia? ¿O nosotros que hemos experimentado la gloria de Dios y que el Santo Espíritu de Dios mora en nosotros y nos hace tener la absoluta seguridad que cuando abandonemos este tabernáculo seremos llevados por los ángeles a las moradas celestiales y allí estaremos para siempre con Él y seremos su esposa y reinaremos con el Señor? Así que delante de usted hoy está la vida y la muerte, la bendición y la maldición. La vida es el Señor Yeshua. Él es el camino, es la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Él. No es a través de Buda, no es a través de Zoroastro, no es a través de del Eguá, no es a través de los ídolos católicos, no es a través del Papa, es solamente a través de Yeshua. Si usted confiesa que Yeshua es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, usted será salvo, porque con la boca se confiesa para justicia, pero con el corazón se cree para salvación. Así que yo le recomiendo que en esta mañana, si usted ha creído realmente estas palabras y ha estado escuchando y Dios ha tocado su corazón, póngase de rodillas allí donde está y reconozcas: Dios, he pecado contra el cielo y contra ti, he hecho lo malo delante de ti, he andado en caminos que me han parecido rectos, pero han sido caminos de perdición. He visto la destrucción de mi matrimonio, he visto exactamente cómo todo lo que yo creía y había puesto y había camino que había forjado poniendo mis fuerzas y mi esperanza en esto se ha deshecho. Ahora estoy nada, tal vez estoy en la cárcel, tal vez estoy en una situación en la cual estoy a punto, casi me quiero suicidar. Pero ahora Dios te dice: he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Si tan solo te arrepintieras, si te pusieras delante de Él, si le entregaras el timón de tu vida a Él y entendieras ahora que solo hay un camino, que aunque es angosto, es el camino que conduce a la puerta de las ovejas, y la puerta de las ovejas es el Señor Yeshua, el Mesías, entonces Dios cambiará tu vida. Echará tus pecados en el fondo del mar y ya nunca más te acordará de ellos. ¿Y quién es aquel que te podrá acusar cuando el Señor ha limpiado, ha emblanquecido
todos tus pecados. Así que en esta mañana te exhorto a arrepentirte y a confesar que Él es el Señor para la gloria de Dios Padre. Si usted confiesa que Él es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos y lo cree en su corazón, entonces usted es salvo y Dios escribirá su nombre en el libro de la vida y ya nunca más se acordará de sus pecados y pasará de ser llamado una cabra a ser llamado una oveja y estará a la derecha de Dios y estará siempre en su presencia y será llamado un hijo amado. Así que le ofrezco el mejor negocio del mundo. Le ofrezco el mejor plan, le ofrezco la mejor perspectiva, si tan solo estuviera dispuesto a abandonar ese camino que le conduce al infierno. Porque ese camino que usted ha emprendido, y termino con esto, le conduce al infierno. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero son caminos de perdición. Arrepiéntase y busque a Dios mientras pueda ser hallado, para que vengan tiempos de refrigerio, para que Dios haga morar en usted su Santo Espíritu y su bendita palabra sea puesta en sus labios y en su corazón. Así que oramos diciendo: Padre, te damos gracias, porque nos enseñas a través de tu palabra, Dios, nos diriges. Señor, hemos estado desde que nacimos muertos en nuestros delitos y pecados. Desde el vientre de nuestras madres hemos estado pecando, Señor. Nacimos pecadores, Dios. Hemos tenido pensamientos inicuos. Nuestras palabras han sido hirientes y cortantes contra nuestros prójimos. Hemos hecho lo malo ante ti, Dios. Reconocemos que no hay nada bueno en nosotros. Ahora te rogamos que nos limpies con tu Santo Espíritu. Que esos pecados tan graves con los cuales te hemos ofendidos sean echados en el fondo del mar. Señor, no te acuerdes más de nuestros pecados. El Señor oró por los pecadores. Señor, nosotros ahora, Dios, te reconocemos y entendemos que nuestra vida está guardada en ti. Que nadie nos puede tocar si tú no permites, porque tú nos guardas en el hueco de tu mano. Tú envías ángeles cada día a acampar alrededor de nosotros. Y si nosotros morimos, si nos toca partir en los próximos 5 minutos, o en la próxima hora, o en el próximo día, sabemos a dónde vamos. Y tu palabra dice que estimada es a tus ojos la muerte de los santos, y que tú envías tus ángeles a guiarlos a las moradas celestiales. Allí eso es lo que anhelamos, Señor, como el apóstol Pablo decía. Para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Anhelamos estar junto a ti. Lo único que te pedimos, Señor, no apartes nunca tu Santo Espíritu de nosotros. Ayúdanos, Dios, en este peregrinaje rumbo a la eternidad. Sé el timonel de nuestra embarcación. No importa que los escollos amenacen, no importa que los vientos huracanados nos estén amenazando. Si tú vas en nuestra nave, si tú eres el capitán de nuestra embarcación, la guiarás a puerto seguro y entraremos por la puerta de las ovejas y saltaremos como ovejas de la manada. Y aunque somos pocos en comparación con los que se pierden, tú nos llamas manada pequeña, nos amas con amor eterno, por tanto nos prolongas tu misericordia. Así que te damos gracias, Señor. Gracias por el privilegio de confesarte ante los hombres, por el privilegio de ser llamados hijos, y si hijos, herederos y coherederos con Cristo el Señor. Oramos a ti, Dios, por aquellos que no te conocen, por aquellos que se han apartado de ti. Hazlos regresar al camino, Señor. Son ovejas, son tus ovejas, Dios. Usa el cayado, usa la vara, pero tráelos de regreso a casa, que sean como el hijo pródigo, que sean como él y que regresen a casa, Señor, pero que su porción jamás les será quitada, porque los que son tuyos jamás se perderán. Así que te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque tu Santo Espíritu ha estado entre nosotros y nos hemos usado. Te agradecemos, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua oramos. Amén y amén. La paz del Señor sea con cada uno. Dios les bendiga.